Hola, os damos la bienvenida a esta charla titulada Explorando el universo, de Antártida a las estrellas. Mi nombre es Miquel Lasso, soy profesor de la Universidad Pública de Navarra, en España, y tengo el gusto de moderar este webcast de URSI España y la Sociedad MTT del IECU. Antes de empezar, dejadme que os comente a los asistentes algunas cuestiones de organización. Primero, esta presentación va a ser archivada en la página web de la Sociedad MTT, lo que significa que la grabación estará accesible en unas 24 horas. Enviaremos a todas las personas registradas un email cuando la grabación esté disponible para que podáis volver a ver la charla o compartirla si queréis. También estará disponible en el canal de YouTube de URSI España. Segundo, os animamos a hacer muchas preguntas, las responderemos después de la charla, pero podéis enviarlas en cualquier momento durante la misma. Simplemente escribid vuestra pregunta en una cajita que hay aquí en el sistema por el que estamos transmitiendo, que dice algo así como preguntas y respuestas o Q&A, en función un poco del idioma en el que tenéis configurada la herramienta. Y no os olvidéis de darle, después de escribir la pregunta, al botón de enviar, submit. En tercer lugar, algunas cosas sobre la interfaz a través de la cual estamos transmitiendo el webcast. Podéis hacer más grandes las diapositivas haciendo clic en el rectángulo en la esquina superior derecha de la ventana de las diapositivas. También podéis poner las diapositivas en modo de pantalla completa. Si tenéis problemas, se suelen resolver simplemente refrescando o volviendo a cargar la página web actual con respecto al audio. Si nos escucháis a través de los altavoces del ordenador, podéis ajustar el volumen del media player y también podéis ajustar el volumen de vuestro sistema. Y los iconos en la parte de debajo de la ventana del webcast incluyen una lista de recursos. Veréis que si pincháis ahí podéis descargar una copia de las diapositivas que se van a usar. Y dejadme, después de esta breve introducción, que os presente a nuestro invitado en este webcast, que no es otro sino José Siles. José Siles es doctor en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, en España, en 2008. Parte de su investigación doctoral la realizó en la Universidad de Roma Tor Vergata y en el Observatorio de París-Lerma. Entre 2008 y 2010 fue becario postdoctoral del Observatorio de París-Lerma, participando en varios programas financiados por el CNES, la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea. En septiembre de 2010 se unió al Grupo de Tecnología Avanzada de Ondas Submilimétricas del JPL de la NASA en Pasadena, California, en Estados Unidos. Sus intereses de investigación actuales se centran en el diseño y desarrollo de receptores de muy alta resolución espectral en ondas submilimétricas para astrofísica, ciencias planetarias, ciencias de la Tierra y aplicaciones radar. José ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, incluyendo un proyecto de investigación postdoctoral Fulbright en la NASA JPL durante el periodo 2010 a 2012, el premio al mejor investigador postdoctoral de NASA JPL en 2012, el premio Louis Allen a la excelencia investigadora en NASA JPL en 2019 y varios premios Voyager. Ha sido parte de 2 expediciones antárticas, pasando un total de 5 meses en la Antártida, como parte del ensamblaje y lanzamiento de la misión STO, Stratospheric Terahertz Observatory, de la NASA, lanzada con éxito en 2016. En 2016 también recibió la medalla al Servicio Antártico de los Estados Unidos. Actualmente es Project Manager e ingeniero jefe de la misión ASTROS de la NASA, un radiotelescopio del infrarrojo lejano a bordo de un globo estratosférico de larga duración planeado para ser lanzado desde la Antártida en 2024, el año que viene, y también ingeniero de sistemas del instrumento DMR de la misión INCUS de la NASA. También es piloto de avión con calificación de instrumentos y presidente de la sección de Los Ángeles de la asociación Fulbright. Pues nada, José, muchas gracias por aceptar la invitación de URSI España y de la Sociedad MTT del IECU, y estamos muy pendientes de tu charla explorando el universo de Antártida a las estrellas, así que cuando quieras. Muchas gracias, Miquel, por la introducción y gracias por invitarme a dar esta charla webinario. Es un placer poder darla
esta vez en español, ¿no? Y ojalá le guste a la gente. Pues bueno, como dice el título de esta primera transparencia que veis aquí, esta charla pretende ser un viaje un poco de cómo, o de una forma que a lo mejor la gente no está tan acostumbrada, ¿no?, de explorar el universo, que consistía, en este caso es una misión en la que trabajamos en 2015-2016, bueno, que lanzamos en 2016, que se llamaba Stratospheric Terahertz Observatory, que consistía en literalmente colgar un radiotelescopio de última generación, submilimétrico, en infrarrojo lejano, en un globo de helio gigante, estamos hablando del tamaño de un campo de fútbol, ¿no?, de unos 150 metros de diámetro, mandarlo a la estratosfera a 40 kilómetros de altitud, 4 veces por encima de lo que vuela un avión comercial y por encima del 99% de la atmósfera, ¿no?, para no estar impactados por la absorción de la atmósfera, para observar las estrellas, ¿no?, para estudiar cómo se forman las estrellas. De ahí el título de esta charla, ¿no?, que es Explorando el universo de Antártida a las estrellas. Pero bueno, antes de seguir un poco más con esta línea, ¿no?, quiero que penséis en esta foto, ¿no?, porque al final la parte de abajo es una foto que yo hice en 2016, en este caso, donde obviamente parece un grupo de exploradores, ¿no?, en el medio de un continente helado, ¿no? Obviamente la parte de arriba es un poco de Photoshop, ¿no?, para que veáis la idea. Pero al final la idea que quiero transmitir aquí es que en NASA, ¿no?, y bueno, podemos extrapolar esto a todos los científicos en general, no somos exploradores, ¿no?, que queremos siempre estudiar o analizar el universo o qué hay más allá, ¿no?, para saber un poco más de nosotros, ¿no?, de a dónde venimos y a dónde vamos. Porque al final cualquier misión científica, ¿no?, cualquier misión de NASA comienza siempre con una pregunta que es muy sencilla, pero a la vez muy difícil de responder, ¿no?, que es de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?, si puede haber vida en algún lugar del universo, ¿no? Y cada misión intenta ahondar un poquito más en cosas del universo, en estudiar partes del universo que nos ayuden a dar respuestas a esas preguntas de nuevo, tan sencillas, pero tan difíciles de responder, ¿no? Entonces, quiero que veáis este vídeo que se llama Somos los exploradores. Roger the pitch. 7, 6, 5, Roger, Roger. You're looking good. 3, 2. We are the explorers. We have a need to find what is out there. It is a drive inside each and every one of us. The drive to wonder, to push the boundaries, and to explore. We expanded across our lands, settling new frontiers. We took to the oceans and learned that we could cross treacherous expanses in the pursuit of discovery. And then we took to the skies and flew. But that wasn't enough. We left the planet and redefined what was possible. We flew in space. We walked in space. What once was a melodramatic flight of fantasy became reality. Then, a new generation of spaceships captured hearts and minds for 3 decades and helped build a castle in the sky that is our lasting home in space. We have always looked up. For centuries, we wondered what was on the other side of the sky, and we have begun to answer that question. We have learned that all the exploration humankind has achieved is only a beginning. Right now, men and women are working on the next steps to go farther than we have ever gone before. New vessels will carry us, and new destinations await us. Everything we have ever accomplished leads to this moment in time, where exploration will now take us to the planets and the stars. Our nearest neighbors in the night sky have beckoned us, invited us, dared us to reach for them. We are the explorers. Throughout our history, we have taken both small steps and giant leaps in that pursuit. Our next destination awaits. We don't know what new discoveries lie ahead, but this is the very reason we must go.
Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, pues la verdad es bastante inspirador. Y quiero seguir un poco con un poco la línea del vídeo, ¿no? De debemos seguir explorando, ¿no? Siguiendo más allá, enseñándoos esta foto. Esto es una foto que obviamente muchos reconoceréis, espero que todos, lo que se ve aquí, ¿no? Que es obviamente la Vía Láctea. Es una foto que en este caso fue tomada por un fotógrafo del National Science Foundation en Estados Unidos, en McMurdo Station, en la base americana de Antártida, en junio de 2016. Esto fue unos meses antes que nuestro equipo de STO2 llegara allí para trabajar en el ensamblaje y el lanzamiento del telescopio del que os he hablado un poco al principio. Nuestro equipo nunca llegamos a ver Antártida de noche así, porque cuando llegamos ya es de día, ¿no? Son esos 6 meses prácticamente que es 24 horas luz, ¿no? Pero es una foto impresionante y es un cielo que si os vais a cualquier sitio un poco apartado donde no haya contaminación lumínica podéis ver con vuestros propios ojos, ¿no? Lo que muchas veces no nos paramos a pensar es que de un extremo a otro de la Vía Láctea hay unos 180.000 años luz, que quiere decir que si pusiéramos un telescopio en un extremo de la Vía Láctea y estuviéramos observando una estrella o las emisiones de una estrella en el otro extremo, esa luz que estamos observando se emitió hace 180.000 años. Entonces, al final, cuando construimos radiotelescopios, me gusta decir mucho que en realidad estamos construyendo máquinas del tiempo, ¿no? Porque estamos viendo el pasado. Y otra cosa importante que nunca nos paramos a pensar es que solo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Así que si pudierais imaginar de alguna forma cuántas galaxias hay en el universo, que ya de por sí es casi imposible, y multiplicáis por ese número, obviamente os explotaría la cabeza, ¿no? del número tan grande que os saldría. Entonces, seguramente no os tenga que convencer ya, después de deciros estos datos, que la formación estelar tiene que jugar un papel muy, muy importante en la evolución de las galaxias, en la evolución del universo, ¿no? Y eso es un poco lo que con esta misión STO2 queríamos hacer en Antártida. Entonces, volviendo a la foto anterior, pero ahora la veis un poco más profesional, esta es el cielo, el universo como lo vemos ahora, con nuestros ojos. Es una foto también óptica, con bastante integración, pero este es el universo visible que vemos, ¿no? Que es un universo, veis la foto y es como muy tranquilo, ¿no? Es hasta una foto muy romántica, ¿no? Que parece que todo es muy estático, muy bonito de ver, muy pacífico. Pero si nos vamos a otros rangos de frecuencia, como lo que llamamos el rango submilimétrico, el infrarrojo lejano, entonces ya veis, podéis intuir que el universo no es tan pacífico, tan calmado como parece en lo que vemos con nuestros propios ojos, ¿no? Veis todo este gas y polvo interestelar que hay hacia arriba y hacia abajo del centro de la galaxia, que veis en el centro de la imagen, obviamente. Y todo este gas, y todas estas zonas que veis aquí en azul, son regiones donde se pueden estar formando estrellas, ¿no? Y de nuevo son radiaciones o emisiones que no vemos con nuestros propios ojos. De hecho, si hacemos un zoom a esta zona que veis aquí a la derecha, que es la constelación o la nebulosa de Orión, esta es una imagen espectral tomada con el instrumento HiFi del radiotelescopio Herschel. Y veis aquí todas estas líneas que son realmente emisiones moleculares, ¿no? Tenéis agua, tenéis monóxido de carbono, tenéis metanol, muchísimas moléculas que en realidad pueden ser moléculas que pueden ser lo que llamamos no precursores de la vida, ¿no? Es decir, que al final, mirando estas zonas en alta resolución, podemos, como os he dicho al principio, ¿no?, poder entender un poco mejor de dónde venimos, ¿no?, y a dónde vamos, porque, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo muy claro es el agua, ¿no? El agua es esencial para la vida como la conocemos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el agua, no? Estaba allí cuando se forman los planetas, en los discos protoplanetarios, viene a través de impactos de cometas. Hay diferentes hipótesis, ¿no? Entonces, detectando el agua y dónde está ese agua, ¿no?, podemos inferir de alguna manera dónde puede haber vida, o si hay algunos otros lugares del universo donde puede haber condiciones, ¿no?, para la vida tal y como lo conocemos, o cómo
o entender mejor cómo llega a surgir la vida en nuestro planeta, ¿no? En este caso, cómo llega el agua a nuestro planeta, ¿no? Otra cosa importante es que una misión de la NASA que se llamaba COBE descubrió que el 50% de la luminosidad y el 98% de los fotones que se emitieron desde el Big Bang están en este rango que llamamos infrarrojo lejano, ¿no? Entonces, esto nos da también la justificación, ¿no?, de por qué es tan interesante estudiar el universo en este rango de frecuencias que no podemos ver de otra manera con telescopios ópticos. Entonces, estamos hablando mucho de formación de estrellas, pero ¿cómo se forma una estrella, no? Pues de una forma muy sencilla. Tenemos estas nube molecular, ¿no?, de gas, que le llamamos la nube preestelar, que al final por atracción gravitatoria todo ese polvo y partículas empiezan a colapsar y empieza a haber colisiones, ¿no?, entre partículas. Esas colisiones lo que hacen es que incrementan la temperatura de la nube, entonces ese gas que está colapsando básicamente se intentaría expandir, ¿no? Entonces tiene que haber algo que enfríe esa nube molecular para que el colapso gravitatorio siga produciéndose y genere la estrella, ¿no? Entonces, una de las cosas que sabemos, por ejemplo, es que las moléculas que causan este enfriamiento, ¿no?, de la nube molecular cuando está colapsando son las principales tracers que llamamos, ¿no?, son el carbono ionizado y el oxígeno atómico, por ejemplo. Entonces, mirando esas emisiones podemos saber cuándo está o en qué partes se está produciendo este proceso, ¿no? Entonces, una vez que la estrella se forma, obviamente con el material que queda alrededor se pueden formar planetas, se forman así los sistemas planetarios, y después de millones de años la estrella al final muere, ¿no? Y muchas veces muere a través de estas explosiones que llamamos supernovas, ¿no? Y lo que ocurre es que este gas y este polvo interestelar, todo este material que estaba formando esa estrella, ese sistema planetario, se vuelve a mandar al medio interestelar, y este proceso vuelve a pasar una y otra vez, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros estudiar todas estas emisiones que ocurren en distintas... hay emisiones particulares que ocurren en cada fase, para entender mejor cómo suceden estos procesos. Porque, por ejemplo, sabemos que si no hubiera algo, en este caso lo que llamamos la retroalimentación estelar, por ejemplo, he puesto antes el ejemplo de una supernova, si no hubiera mecanismos que controlan esta tasa de formación de estrellas, la mayoría de las estrellas se hubieran formado en el universo temprano y no se formarían ahora tantas estrellas o casi ninguna estrella, ¿no? Entonces, es uno de los misterios todavía de la astrofísica, ¿no?, entender cómo ocurre o cómo se regulan los ciclos de formación estelar. El problema es que muchas de estas emisiones que os veíais en la transparencia anterior, ¿no?, carbono ionizado, nitrógeno ionizado, oxígeno atómico, etcétera, no las podemos ver desde la Tierra, al menos en lo que es el universo cercano, ¿no?, en cosas que están cerca de nosotros, que no hay un desplazamiento, lo que llamamos redshift en inglés, ¿no?, desplazamiento hacia el rojo, que por efecto Doppler hace que la frecuencia se mueva, ¿no? Si estamos mirando a cosas más cercanas, estamos hablando de frecuencias por encima de 1 terahercio, ¿no?, 1000 gigahercios. El carbono ionizado, por ejemplo, es alrededor de 1900 gigahercios. El oxígeno atómico estamos hablando de 2060 o 4700 gigahercios. Es decir, frecuencias bastante altas y que son bloqueadas por la absorción del vapor de agua en nuestra atmósfera. Esto, lo que veis aquí es, imaginaros que tuvierais un teléfono que en este caso, en vez de coger cobertura telefónica, coge cobertura, lo que llamo yo cobertura estelar, ¿no? Es decir, la emisión de esas estrellas. Pues aunque nos fuéramos a Atacama, al desierto de Atacama, a 4,2 kilómetros de altitud, la cobertura es cero a partir de 900 gigahercios. Por eso es, si conocéis el radiotelescopio, la serie de antenas de ALMA que están en Atacama, básicamente no pueden observar a más de las frecuencias que veis aquí, de unos 950 gigahercios, una cosa así. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues podríamos irnos a un avión. Estamos hablando ahora de unos 10 kilómetros de altitud. Esto es, por ejemplo, cómo se vería o cuál sería nuestra cobertura estelar si estuviéramos volando, en este caso, en el radiotelescopio de Sofía.
bueno, ha estado operando por muchos años en NASA, pero que este año ya ha sido el último año de operaciones. Pero veis todavía que hay muchos ceros de transmisión, que además muchos de ellos coinciden justamente en las frecuencias que queremos observar, que os he comentado al principio. Nos podemos ir más arriba, en este caso a un globo estratosférico, a unos 40 kilómetros de altitud, y veis ya que la cobertura estelar es mucho mejor, es cerca del 100% en prácticamente toda la banda, y bueno, todavía ves aquí algunos mínimos, pero bueno, aunque haya mínimos no son tan pronunciados como veis anteriormente. Así que esta es una de las razones por lo que es tan interesante probar tecnologías o mandar radiotelescopios usando globos estratosféricos. Entonces, estaréis pensando ahora, bueno, es algo nuevo que se nos ha ocurrido ahora, el usar globos estratosféricos para astrofísica. Pues la respuesta obviamente es no. De hecho, la primera misión de NASA usando un globo, en este caso era un globo espacial más que un globo estratosférico, porque se infló en el espacio unos 1.500 kilómetros. La misión ECO en 1960 era un globo de unos 100 pies de diámetro, unos 30 metros. Y se usó como receptor pasivo de comunicaciones y también para hacer algunos estudios de la densidad de la atmósfera. Pero esta no fue en realidad ni siquiera la primera misión científica con un globo, con una tecnología de globo, ¿no? Que parece que es la tecnología más antigua que podamos pensar, una de las más antiguas. De hecho, una de las primeras, si no la primera misión científica con un globo, en este caso un globo de aire caliente, ¿no? Los típicos globos a los que estamos más acostumbrados, es una misión en la que alrededor de 1912 Víctor Hess se montó en su propio globo y empezó a hacer medidas de la radiación a diversos niveles de altitud en la atmósfera, volando hasta una altitud de unos 5,3 kilómetros. Bueno, pues por esas mediciones, Víctor Hess recibió en 1936 el Premio Nobel de Física por descubrir los rayos cósmicos, con una misión hecha con un globo hace más de 100 años. Y desde entonces ha habido más de 10.000 misiones científicas en globos estratosféricos. Así que no es nada nuevo ni es nada que hayamos empezado a hacer hace solo unos pocos años. De hecho, la otra ventaja de usar globos estratosféricos es el coste, ¿no? Estamos hablando de que un radiotelescopio como ALMA pues son alrededor de $1.000 millones de dólares, ¿no? Poner algo eso en funcionamiento. Sofía, el radiotelescopio en Sofía, estamos hablando de alrededor de unos 100 millones al año, ¿no? El coste del mantenimiento. Misiones como Herschel, es una misión que duró 3 años de la Agencia Espacial Europea, estamos hablando también de unos 1.000 millones de dólares, ¿no? Pero si nos vamos a globos estratosféricos, pues estamos hablando ya de un coste de unos 10 millones, ¿no? Muchísimo más barato que, obviamente, que misiones espaciales, ¿no? Que cualquier otro tipo de misiones. Eso nos hace que podamos usar tecnologías mucho más nuevas, que incluso mucho menos probadas, ¿no? Mucho más rápido, es decir, acelerando el camino de prueba de todas las tecnologías, desde que una tecnología está disponible a que se puede usar en una misión real, ¿no? Pues todo este proceso, que a lo mejor para misiones espaciales puede durar 10, 15 años, depende de la misión. En misiones con globos estratosféricos estamos hablando a lo mejor de un proceso de mucho más corto, ¿no? De 3, 4, 5 años. Con lo cual nos permite acelerar la prueba, ¿no? La infusión de esas tecnologías que luego se pueden utilizar también para misiones espaciales una vez que ya están probadas a través de globos estratosféricos, pero no solo con el objetivo de probar la tecnología, sino también de usarla para hacer ciencia que no se había hecho antes, ¿no? Por el hecho de usar estas tecnologías más avanzadas. Porque hacemos esto también, pues la ventaja es que esas tecnologías que os digo que probamos en los globos la podemos usar luego para ámbitos tan distintos como, por ejemplo, en el caso de la tecnología que estamos utilizando en STO2, pues se puede usar para hacer mapas de vapor de agua en lunas de otros planetas del sistema solar, por ejemplo Europa o Enceladus. Se puede utilizar para
hacer lo mismo, vapor de agua, mapas del vapor del agua del vapor de agua que sale de cometas, ¿no? Por ejemplo, había un instrumento en Rosetta que se llama Miró, que está haciendo este tipo de mapas. Podemos usar esta tecnología para mirar a la salud de nuestro planeta, ¿no? Comentaba la gran parte de moléculas que podemos ver en este rango de frecuencias, ¿no? Pues el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono son frecuencias obviamente o emisiones que obviamente son de mucho interés y que podemos monitorear en órbita usando estas tecnologías. O incluso usar radares para estudiar los fenómenos de humedad dentro de las nubes o procesos de formación de tormentas, etcétera. O sea, son ejemplos de cómo tecnologías o nuevas versiones de estas tecnologías que se pueden usar en globos estratosféricos luego pueden llegar a incorporarse en misiones mucho más avanzadas o misiones espaciales, ¿no? en algunos casos. En nuestro caso, lo que el instrumento que estamos usando en STO2 era básicamente un receptor heterodino. O sea, es lo que veis aquí, que es a veces cuando doy este tipo de charlas, sobre todo a niños pequeños, ya no saben ni lo que es lo que veis aquí, la imagen de esta radio a 100 MHz a la izquierda, ¿no? Porque estamos ya acostumbrados a escuchar la radio con nuestros móviles. Pero al final estos detectores de líneas que se emiten en regiones de formación estelar es básicamente una radio, el típico receptor heterodino, pero a muchísima más alta frecuencia. O sea, estamos hablando de en vez de 100 MHz a 1,9 THz en el ejemplo en concreto del carbono ionizado en este caso. La diferencia fundamental, el esquema es muy parecido. En vez de un demoledor usamos un espectrómetro, ¿no? para separar las componentes espectrales en mucha alta resolución. Una vez que hacemos la conversión hacia frecuencias, empezamos a 1900, pero bajamos a algo entre microondas, ¿no? Entre 1 o 6 GHz. Pero el hecho de que la frecuencia sea más alta quiere decir que los detectores que usamos para detectar estas frecuencias, el mezclador o los osciladores locales, son circuitos al final que son tan pequeños. En este caso, para los mezcladores usamos muchos superconductores, hot electron volómetros. Para los osciladores locales usamos diodos Schottky para multiplicar desde microondas hasta frecuencias de terahercios. Pero todos esos circuitos al final son tan pequeños porque la frecuencia es tan alta que caben en un pelo humano, ¿no? Estamos hablando de tamaños por debajo de las 100 micras. Y todo eso se monta al final en un criostato de helio porque tiene que estar refrigerado muy cerca del cero absoluto, a unos 4 Kelvin para tener la mayor sensibilidad posible. Y todo eso se monta en una radiotelescopio. STO2 era un radiotelescopio de 0,8 metros de diámetro y se manda a la estratosfera para estar por encima de esas emisiones que os he dicho de la absorción de la atmósfera, para poder ver a estas formaciones o estas emisiones de las regiones de formación estelar que están tan lejos de nosotros, ¿no? Así que aquí lo que veis un poco a la derecha es el esquema de la gondola que para nosotros era el spacecraft, ¿no? La nave espacial, ¿no? para el globo que usamos en STO2, ¿no? Veis aquí las antenas en la parte superior que se utilizan para para comunicarse con el radiotelescopio en vuelo y también para mandar los datos que vamos capturando vía satélite a la Tierra. Obviamente tiene un sistema de apuntamiento bastante avanzado, porque obviamente estamos a merced de los vientos estratosféricos, pero el telescopio tiene que estar apuntando muy precisamente a las zonas que estamos observando. Entonces tiene ruedas para girar en azimut, tiene un motor para apuntar en elevación, tiene cámaras para fijar el apuntamiento, ¿no? Que son cámaras que pueden detectar estrellas, ¿no? Para hacer el pointing más preciso. Y luego el instrumento científico va aquí conectado detrás del telescopio, y luego abajo, en la parte de abajo, pues tenéis los sistemas de potencia, las baterías, los sistemas de comunicaciones, y luego obviamente son paneles solares que no se ven en esta imagen.
¿Por qué usar en este caso un receptor heterodino para esta misión y para las misiones en las que estoy trabajando yo en particular, ¿no? Pues muy fácil, ¿no? El usar un receptor heterodino seguido por un espectrómetro, ¿no? Que nos permite descomponer las frecuencias que estamos observando en componentes espectrales muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando de resoluciones espectrales de medio megahercio en ese rango. Lo que nos permite es que si estamos mirando una región de formación estelar, podemos ver la dinámica, las distintas componentes de velocidad del gas que se está moviendo en esa zona, ¿no? Porque es muy importante para nosotros estudiar la dinámica del gas, no solo que haya carbono ionizado, nitrógeno ionizado, sino también cómo se mueve ese gas, ¿no? Para poder entender cómo es todo este proceso de formación estelar. Entonces, veis aquí en la derecha que tenéis ciertos picos, ¿no? Que corresponden con distintas velocidades, ¿no? Y eso es lo que queremos ver con alta resolución. Pero además, si hay distintas nubes moleculares una detrás de otra, que están a distinta distancia, que está cada una de ellas formando estrellas, podemos separarlas también por el mismo mecanismo, ¿no? Porque la velocidad de la zona en cuestión o de cada zona en cuestión es diferente respecto a nosotros, con lo cual la frecuencia cambia y podemos discernir entre distintas regiones de formación estelar en nuestra línea de visión del telescopio por el cambio en frecuencia, ¿no? Debido a la distinta distancia, a la distinta velocidad a la que se mueven con respecto a nosotros. Y bueno, y otra parte que seguramente os estáis preguntando y que no he respondido todavía es por qué Antártida, ¿no? ¿Por qué no lanzamos el radiotelescopio desde, no sé, Estados Unidos, de cualquier otro sitio y queremos ir a Antártida? Pues, aunque obviamente se puede lanzar y se lanzan telescopios de Estados Unidos o incluso de Suecia o de Nueva Zelanda, la razón para ir a Antártida son en principal dos. Una es obviamente que podemos volar más tiempo porque no hay población, excepto las bases científicas, con lo cual hay mucho menos riesgo de si hay algún problema del telescopio se caiga y que dañar personas o infraestructuras. Pero también porque en el verano antártico se forma lo que llamamos el anticiclón antártico, el vórtice antártico, que lo que hace es crear unos vientos que circulan alrededor del continente y cuando lanzamos el telescopio, el radiotelescopio se queda flotando alrededor del continente y durante el tiempo que están establecidos estos vientos, que suelen ser varias semanas, por 3, 4, 5, 6 semanas, y eso nos permite que el telescopio no salga fuera del continente y entonces una vez que tenemos los datos científicos capturados se puede terminar la visión, se aterriza con un paracaídas y se puede recuperar todo y volar de nuevo. Cuando se lanza desde Estados Unidos, pues a lo mejor puedes volar en unas horas hasta un día sin que el telescopio pues llegue a áreas que a lo mejor están muy pobladas o que se salga, ¿no? del continente. Entonces estamos hablando de pues vuelos típicos de entre 20, 30, 40 días en Antártida, con lo cual puedes hacer mucho más ciencia. Así que aquí me veis a mí en 2016, cuando llegamos a Antártida. El camino a Antártida es vía Nueva Zelanda en avión comercial, pero una vez en Nueva Zelanda, que es donde recibes el entrenamiento y todo el material de frío extremo, el viaje desde Nueva Zelanda hasta Antártida es usando un avión del US Air Force de Estados Unidos. Y lo más interesante de esta foto es que esto que veis es el aeropuerto, es la pista de aterrizaje. Es decir, que no hay pista de aterrizaje, es simplemente una franja de hielo compactado del mar congelado y ahí es donde aterrizan. En este caso es un C-17, son uno de los aviones de carga más grande que existen. Y bueno, pues como habéis visto la foto en el principio, estar en Antártida es un poco como... o el sentimiento, ¿no? La experiencia es como hacer astronomía como a principios del siglo XX, ¿no? El sentimiento es un poco como se sentían los exploradores de principios del siglo, ¿no? Cuando iban cuando hacían sus expediciones al Polo Sur. De hecho, esta foto que veis aquí arriba
la cabaña que construyó Robert Falcon Scott alrededor de 1902 como parte de la expedición antártica británica al Polo Sur, ¿no? Y esta es una foto de nuestro equipo en 2016. Se conserva bastante bien y está justo allí al lado de McMurdo, que es donde bueno, la base donde estamos durante el tiempo que estamos trabajando en el telescopio. Que veis aquí abajo, la base, y el resto es el mar congelado, ¿no? Es la playa de McMurdo, que está obviamente congelado. Al final en enero o febrero empieza el agua a descongelarse y entonces aprovechan para traer todo el material para el resto del año a través de con un rompehielos y un barco de estos de cargo, ¿no? Para traer todo lo que se necesita. Aparte de eso, obviamente hay vuelos cada cierto número de días, ¿no? Para traer material y traer comida. Pero bueno, la mayor contribución se hace una vez al año a través de barco. Y como nota curiosidad, estamos hablando de 1902, de las expediciones de Robert Falcon Scott, que es casi prácticamente la misma década cuando decía al principio que Víctor Hess descubrió los rayos cósmicos con sus experimentos alrededor de 1912. Es una casualidad bastante interesante. Y obviamente, como os podéis imaginar, mucho hielo. Estar en Antártida, una de las cosas, aparte de trabajar en el radiotelescopio, es poder ver imágenes como esta, ¿no? En este caso es hielo del glaciar que se forma cuando el hielo va bajando y choca con el mar congelado, y al final se crean unas ondas de presión que se rompen pasado un cierto tiempo y hacen que el hielo del glaciar suba y se vean estos colores tan espectaculares, ¿no? La foto incluso no se ve tan espectacular como se puede ver allí en persona, ¿no? Y lo que veis aquí es donde trabajábamos en Antártida, ¿no? Es una estación, lo que se llama el NASA Long Duration Balloon Facility, que son 2 hangares con edificios de apoyo, que es donde se hace el ensamblaje de los radiotelescopios antes de lanzarlos. Estamos hablando de unos 45 minutos de la estación principal de McMurdo, unas 15-16 kilómetros. Y una cosa que os quería comentar aquí es que veis que todos llevan como una bolsa naranja, y hay una razón para ello, y es que como parte de los entrenamientos que haces para llegar antes de Antártida, una de las cosas más peligrosas son las tormentas, ¿no? A veces tormentas prácticamente aparecen de la nada, y cuando aparece una tormenta todo se vuelve blanco. En cuestión de minutos pasas de ver todo a ver prácticamente nada. Y si eso pasa y estás en una zona, te desorientas, no hay nada una referencia donde puedas refugiarte, lo más seguro es básicamente poner una tienda donde estás, no moverte y esperar a que pase, porque obviamente aquí estamos cerca, ¿no? Y obviamente es fácil llegar, pero si estás en una zona un poco más aislada, lo menos que quieres que pase es estar andando totalmente desorientado y caer en una grieta, ¿no? De las muchas que hay en el hielo. Entonces es la importancia de también el entrenamiento de supervivencia, digamos, o de vivir en sitios así que hacen los equipos cuando vas a Antártida. Y bueno, pues la otra parte importante es que al final, aparte de todas estas fotos espectaculares que veis, ¿no? Pues ir a Antártida es construir un telescopio durante a lo mejor 3 o 4 años en Estados Unidos, ¿no? Con la complejidad que tiene, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de componentes, ¿no? Y luego volverlo una vez que está todo probado en Estados Unidos, volverlo a separar todo, ¿no? Ponerlo en cajas, mandarlo a Antártida y volverlo a montar todo en un periodo de 3-4 semanas, ¿no? Para no perder la ventana de lanzamiento. Y obviamente tienes que llevar todas las herramientas, cualquier cosa que puedas necesitar para ensamblar el telescopio, obviamente, y para solucionar cualquier problema que pueda aparecer, porque obviamente no tienes la capacidad de si te falta una herramienta o necesitas una pieza de repuesto, pues ir a comprarla en ningún sitio, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para cualquier cosa que pueda pasar para resolverla y llegar a tiempo a la ventana de lanzamiento. Esto que veis aquí es el criostato de STO2. Cuando lo estamos reensamblando en Antártida, los detectores van aquí dentro y esto es un tanque de helio
que os he dicho al principio, para refrigerar los mezcladores en este caso. Un momento, quiero que veáis este vídeo. Que básicamente el vídeo que estáis viendo ahora resume un poco esas 4 semanas, ¿no? El reconstruir en algo que has estado trabajando en 4 años en solo una semana, ¿no? Entonces lo que veis aquí es, bueno, el telescopio se ha montado ya en la góndola. Ahora vais a ver cómo se instalan los paneles solares en un momento. Una vez que todo está instalado, hay que asegurarse de que todo funciona perfectamente. Entonces, que podemos comunicar con el telescopio, controlarlo, recibir los datos. Entonces hacen test de todo tipo de test de comunicaciones, de compatibilidad electromagnética. Entonces está durante varias horas el telescopio colgado del vehículo de lanzamiento. Y cuando todo está preparado y todo funciona, hay que esperar a la ventana óptima de lanzamiento, ¿no? Que los vientos sean adecuados para lanzar. El día que eso ocurre, pues prácticamente hay que repetir un poco todo el proceso. O sea, es un proceso que puede tardar 8 o 10 horas en preparar. Se vuelve a probar todo, que todo funcione, y cuando el viento es adecuado, pues se lanza. Y aquí veis el lanzamiento. Lo vais a ver luego un poco menos en cámara lenta, pero bueno, es todo el proceso de esas 4 semanas. Pero antes de lanzar, ¿no? Ahí estaréis preguntando cómo pruebas un telescopio que en un sitio donde las señales que quieres recibir están bloqueadas por la atmósfera, ¿no? Porque estamos hablando de que hay que irse a 40 kilómetros, o en este caso, o al espacio, para poder ver estas señales. Y además hay otro problema, que es luz del día constantemente. Entonces, para el apuntamiento, no podemos usar las cámaras de estrellas para detectar ninguna estrella, porque es luz del día. Entonces, cuando se hablaba de que una de las complejidades de Antártida es que hay que llevarse todas las herramientas que se necesitan para montar el telescopio, y cualquier cosa que se necesite si falla algo, pues este es un buen ejemplo, ¿no? Aunque un poco exagerado, ¿no? Pero es el ejemplo perfecto, ¿no? Si tú necesitas un telescopio que va a ver las estrellas, pero no tienes estrellas, pues ¿cuál es la solución? Pues crearte tu propia estrella. Entonces, lo que veis aquí, o lo que hicimos, es crear un transmisor con un retroreflector situado a unos 100 metros, que pusimos encima de uno de estos contenedores de transporte. Y en este caso usamos una frecuencia que coincidía con una ventana de transmisión atmosférica, unos 800 gigahercios, y pusimos el telescopio a detectar esta señal. Entonces, esto, que al final es como simulando una emisión de una región de formación estelar, lo que usábamos es para probar el apuntamiento, obviamente, que el telescopio está apuntando donde queremos que esté apuntando, y también para ver que podemos detectar señales, y que las señales van todo el camino desde el telescopio hasta los espectrómetros, y podemos analizar o confirmar que el telescopio y que todos los sistemas del telescopio están funcionando correctamente. Así que la próxima transparencia. La otra parte interesante de trabajar en Antártida es que, bueno, aquí, esto lo que veis es la sala de control de JPL en el aterrizaje de InSight en noviembre de 2018. O sea, veis una sala bastante moderna, ¿no? Bastante futurista en la sala de control de JPL. Pero en Antártida, pues básicamente es un garaje, ¿no? Es un hangar, son mesas de madera, un equipo mucho más reducido, ¿no? Porque los costes son mucho más bajos, como os decía al principio. Pero obviamente es el mismo ánimo, ¿no? La misma alegría, ¿no? Que seguramente la gente que trabajaba en esta misión de Marte tenía, pues la misma tuvimos nosotros justo el día del lanzamiento, ¿no? Que es lo que estáis viendo aquí. ¿Cuál es la configuración del lanzamiento? Pues la habéis visto un poco al principio en el vídeo anterior, pero
ya es para detallarlo un poco mejor, pues aquí tenéis el globo a la izquierda. Estamos hablando de un globo que tiene 4 millones de pies cúbicos de helio, 400 pies de diámetro, que son unos como 150 metros. Aquí no lo veis inflado totalmente, o parece que está desinflado, porque obviamente se infla lo necesario para que una vez que llegue a 40 kilómetros de altitud, por la diferencia de presión, el globo se infla completamente, ¿no? Entonces, una vez que esto llega a esa altura, es una circunferencia perfecta. De hecho, el globo, aunque lo veis aquí en pequeño, el globo es más o menos desde aquí, desde donde pone aquí el 900 pies, básicamente la mitad de la distancia entre el vehículo de lanzamiento que es a la derecha y la parte del globo inflada es prácticamente el globo. Luego tenéis pues el cable que conecta el globo al vehículo de lanzamiento con el paracaídas que está integrado, que se abre para una vez que se completa la misión, y el radiotelescopio, que en este caso era unos 5.500 libras, unos 2.700 kilos de peso. Y a la derecha lo veis más en primer plano, donde podéis ver, comparado con las dos personas que hay enfrente, ¿no? el tamaño que tiene, ¿no? El tamaño que tiene y aún así lo pequeño que parece con respecto al globo. Así que un poco ahora más en cámara lenta, en tiempo real, no acelerado, así es como ocurre el lanzamiento. Pero lo que vais a ver es que están esperando a que el viento sea adecuado. Una vez que el viento es adecuado, se suelta el globo se deja que se alinee prácticamente encima del vehículo de lanzamiento, que veis en pequeñito un poco en el centro derecha de la imagen. Y una vez que el globo está alineado en la vertical del vehículo de lanzamiento, lo que hace el vehículo de lanzamiento es dar un poco de marcha atrás para soltar el radiotelescopio sin que obviamente impacte con las estructuras, ¿no? que lo está sosteniendo. Blowing away. Gondola away. There you go. Woo-hoo! That's a pretty looking balloon. Tower, you copy? Tower, do you copy? This is Tower. See you soon, Ray. Ahora en un segundo vais a ver cómo se ve de otro ángulo de vista, que es del propio radiotelescopio cuando se suelta del vehículo de lanzamiento. It's flying. It's not spinning. Congratulations. Yo, absolutely. Y bueno, obviamente, pues una vez que lo lanzamos y llegamos a la altitud que queremos volar, ¿no? Y se hacen se entiende todo y se hacen las pruebas iniciales,
Pues lo que veis aquí en esta transparencia es lo que llamamos el First Light, ¿no? Esta es una de las primeras emisiones que hicimos con STO2 en 2016, ¿no? Lo que veis es la parte el que estamos observando, arriba a la izquierda, en NGC 3576, y en la derecha cómo se ve en este caso el carbono ionizado en esta observación en concreto, ¿no? Y veis aquí, de hecho, dos picos, ¿no?, que se corresponden con dos componentes de velocidad en este caso. Lo que hacemos es mover el telescopio para hacer un mapa de esa región en concreto. Entonces veis el mapa aquí en el centro abajo, donde veis cómo aparecen o desaparecen las líneas de carbono según la zona donde estemos mirando. Y abajo a la izquierda pues tenéis el mapa de color, donde el rojo sería donde existe más cantidad de carbono ionizado, ¿no? Que al final lo que estamos viendo es, como os decía al principio, ¿no?, pues una indicación de que hay una región de formación estelar en esa zona, ¿no? Mirando al carbono ionizado. Aquí tenéis otra imagen. En este caso es una imagen del Hubble, que es otra de las zonas que estudiamos, la nebulosa Carina, a 7.600 años luz de la Tierra. Obviamente esta imagen en concreto es óptica, pero quiero que os enfoquéis en el recuadro este amarillo que veis en la derecha, donde veis un montón de gas y algunas estrellas, pero hay zonas en que parece que no hay nada, ¿no? Entonces, una de las zonas que estuvimos mirando, pues una de las regiones de formación estelar más activa de nuestra galaxia. Y cuando haces un mapa en este caso en el infrarrojo lejano, pues veis que donde parece que no había nada, solo gas, hay una zona aquí muy roja oscura, que es una indicación de que hay estrellas formándose porque había bastantes emisiones de carbono ionizado en ese área. Es decir, es otra prueba más de que con este tipo de radiotelescopios estamos intentando ver cosas que no podemos ver con nuestros propios ojos, ¿no? O en este caso con un radiotelescopio óptico. Entonces aquí tenéis el mapa concreto en la derecha, es decir, muchísimos puntos, ¿no?, para mapear el cuadro amarillo que os enseñaba en la transparencia anterior y que veis aquí también. Y de nuevo aquí abajo a la derecha de este cuadro pues parece que no hay nada en una imagen óptica. Sin embargo, viendo con un sistema heterodino de alta resolución espectral en el infrarrojo lejano, resulta que en esta zona que parece a simple vista con un telescopio óptico que no hay nada interesante, resulta que hay una región activa de formación estelar. Y eso es una de las cosas o de los mapas que estuvimos haciendo con esta misión. STO2 en este caso voló unos 21 días. Aquí veis en la trayectoria real, veis además como los giros que da el telescopio, ¿no?, llevado por el viento. Y después de esos 21 días pues lo recuperamos. Y así es como va el proceso de romper el globo, ¿no?, para poder recuperar el telescopio. Lo vais a ver aquí en este vídeo. Es como se abre el paracaídas. Aquí veis también otra toma de otro punto de vista y ya veis el globo totalmente inflado y lo pequeño que es el radiotelescopio comparado con el globo de 150 metros de diámetro. Y aquí lo tenéis de nuevo en el hielo, ¿no? Así es como estaba cuando lo encontramos. Los paneles solares que son bastante baratos, que no es problema y que obviamente esperan que se rompan, el resto estaba prácticamente intacto. Es decir, se recuperó con un camión, se llevó a la base de nuevo y todos los sistemas estaban funcionando cuando, bueno, obviamente no están funcionando cuando se aterriza, pero una vez que lo recuperamos y se volvió a poner todo en funcionamiento, funcionaba todo perfectamente. Es decir, que es impresionante lo bien que puede sobrevivir al aterrizaje, ¿no?, en estas condiciones, ¿no?, en Antártida. Así es como recuperamos. Este era el equipo de STO2, justo antes del lanzamiento. Veis la alegría, ¿no?, que tenía todo el equipo. Y esto es muy importante porque al final el hacer este tipo de misiones, ¿no?, en que se reconstruye todo en 4 semanas, que estás trabajando prácticamente o conviviendo las 24 horas del día con el equipo, al final, y con equipos pequeños, ¿no?, pues al final tienes que tener un espíritu de trabajo equipo increíble, ¿no?, porque
porque no tienes los equipos tan grandes como en misiones espaciales, tienes un experto en cada cosa y el éxito de este tipo de misiones se basa en básicamente un 90%, si no más, en el trabajo en equipo, ¿no? El confiar unos a otros, el trabajar bien en unas situaciones tan extremas como trabajar en Antártida para hacer esto posible, ¿no? Entonces, estas misiones realmente son un ejemplo perfecto de la importancia del trabajo en equipo. Y no solo ese equipo, sino también... Y bueno, os he dicho antes que se puede recuperar y que podemos volver a hacer cosas, ¿no? Pues os preguntaréis qué hay después de esto. Pues después de esto lo que estamos haciendo es Astros, que os decía Miguel al principio, que es la misión en la que estoy trabajando ahora, que vamos a lanzar en diciembre de 2024. También para estudiar formación estelar, pero en este caso queremos estudiar zonas también fuera de nuestra galaxia, con lo cual, si veis la comparación entre lo que habéis visto que lanzamos en 2016 con lo que vamos a lanzar en 2024, pues el tamaño es mucho más enorme. Es un telescopio de 2,5 metros en vez de 0,8 para poder ver regiones más cercanas, incluso para ver también la distribución de masas de discos protoplanetarios, es decir, de planetas formándose alrededor de estrellas jóvenes. Y para eso necesitamos pues mayor número de receptores, un radiotelescopio más grande, y eso es lo que estamos trabajando. Aquí tenéis un poco la comparativa de, aunque ya lo habéis visto a lo largo de la presentación, pero vamos, para que hagáis una idea de las dimensiones de este radiotelescopio que estamos hablando ahora, de 2,5 metros, que es unos 8 metros de alto, unos 3 metros de ancho y de largo aquí, que es pequeñísimo comparado con el radiotelescopio de 140 metros. Pues si lo comparamos con el monumento de Washington en DC, pues estamos hablando que todo esto tiene casi la misma altura, o es más alto que el monumento de Washington en este caso. Pues para que entendáis las dimensiones y la complejidad de mandar este tipo de radiotelescopios colgados de un globo de estas dimensiones a la estratosfera. Astros se va a enfocar un poco más en, como os he dicho, en regiones también fuera de nuestra galaxia, pero sobre todo en cómo las supernovas o cómo la retroalimentación estelar afecta a la formación de estrellas, ¿no? Que os contaba también al principio cuando hablábamos de la formación de estrellas. Aparte del telescopio, tenemos otros avances tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar un cryocooler eléctrico, no dependemos de helio, con lo cual podemos volar más tiempo, porque al final las misiones con helio líquido para refrigerar los detectores duran lo que dura el helio, ¿no? Entonces, en este caso no dependemos de helio, sino simplemente es un sistema de refrigeración eléctrico que nos permite refrigerar los detectores a 4 o 5 Kelvin sin depender de helio líquido. Estamos usando también muchos más píxeles, usando tecnología nueva que nos permite tener más eficiencia en todo el receptor, ¿no? Con lo cual, por la misma potencia podemos volar un mayor número de receptores y hacer más ciencia. Y lo que queremos también es hacer una plataforma que sea prácticamente lo más grande que podamos volar en este tipo de globos y que sea también robusta para poder volar mayor número de veces. Aquí veis un poco lo que os enseñaba al principio para STO2, pero nada ahora para Astros. Es la misma idea, simplemente más grande, con los sistemas de apuntamiento, con el radiotelescopio, con los sistemas de comunicación debajo. Aquí veis en el centro cómo todo se conecta detrás del telescopio, las distintas tecnologías que van conectadas, desde el criostato, espectrómetros basados en tecnología CMOS de bajo consumo de potencia, los osciladores locales para generar las señales, en nuestro caso en Astros, de 1,4 a 2,7 terahercios, todo el sistema óptico, los detectores y todo eso combinado en este radiotelescopio de 2,5 metros en este caso. Estos son los receptores que usamos, son Hot Electron Bolometers. Aquí veis la respuesta. De hecho, son de más ancho de banda los que usamos en STO2, con lo cual, aunque estemos enfocados en esta banda, en particular en la línea de nitrógeno, podemos ver CO también. Estamos hablando de temperatura de ruido alrededor de 1000 Kelvin. Los osciladores locales, otra de las cosas que hemos hecho bastante ímpetu es generar bastante margen en potencia, porque aunque necesitamos alrededor de unos
10 microvatios para poder alimentar los mezcladores HV en este caso. Cuanto más margen de potencia tengamos, más fácil es todo el alineamiento y todo el proceso de integración, sobre todo cuando llegamos a Antártida, ¿no? Porque cada hora es oro, ¿no? Entonces, el tener más margen nos permite acelerar todo el proceso. Entonces, al ser más eficientes los sistemas ahora y poder generar más potencia del oscilador local, nos permite tener más márgenes para reducir los tiempos de integración. Entonces, en este caso, tenemos margen de unas 5 veces en potencia para la banda superior, alrededor de 2,7 terahercios, unas 10 veces en la banda de 1,5 terahercios. Volumen y la masa también es importante. Aquí veis los osciladores locales que volamos en STO2 a la izquierda comparado con lo que vamos a volar en Astros. Es decir, es un factor, una reducción de un orden de magnitud en volumen, en peso, con lo cual también nos ayuda a lo que os decía antes de incrementar el número de receptores prácticamente por el mismo precio para poder hacer más ciencia, ¿no? Esta es la antena. La antena está basada en 9 paneles alineados conjuntamente, porque es mucho más barato hacerlo así. Es muy difícil hacer una antena de 2,5 metros de una pieza. Tiene la precisión es de unas 6 micras RMS, que nos permite tener una eficiencia de alrededor o cerca del 50% en la banda superior a 3 terahercios. De hecho, aunque veáis que parece que no hay reflexión óptica o muy poquita, cuando hacemos una imagen con 12 micras, en este caso es con una cámara infrarroja, veis que la reflexión es bastante buena, ¿no? Esto os da una imagen de que al final es un telescopio infrarrojo, no óptico. Entonces no miréis a la superficie de la antena como pensando en un telescopio óptico, ¿no? Porque lo que tiene que ser es un telescopio infrarrojo. Así que, bueno, la ciencia ya os he contado un poco el objetivo, ¿no? Pero vamos, si hay alguien más interesado en leer un poco más de detalles, pues estas son las distintas fases que queremos estudiar, que al final se reduce a hacer estos mapas en 3D, ¿no? No solo de detección, pero también en distribución de velocidades de la densidad del gas ionizado en regiones de formación de estrellas para ver cómo el impacto de las supernovas ralentizan o aceleran la formación de nuevas estrellas. Aparte de eso, también queremos, como os he dicho, mirar fuera de otras galaxias. Entonces queremos hacer por primera vez mapas enteros de otras galaxias para estudiar diversas regiones de formación estelares en esas otras galaxias. Y también, y esta es una observación muy complicada porque necesitas un apuntamiento muy preciso, y entonces, bueno, estamos mejorando el apuntamiento lo mayor posible en Astros para ver si podemos hacer también, pues como os he dicho antes, ¿no? Ver la distribución o estudiar la distribución de masa en discos protoplanetarios, ¿no? Estos discos al final están lejanos y son como lo que llamamos point sources, ¿no? Son muy pequeños comparados con el pin del telescopio, ¿no? Entonces hay que tener un apuntamiento muy preciso para poder verlos. Así que nada, básicamente para terminar, os quería enseñar un par de imágenes. Estas de la región Carina de JWST, del James Webb Space Telescope, que os decía que es una de las regiones de formación de estrellas más activas de nuestra galaxia. Y os quería enseñar esta imagen donde veis que es también del James Webb, pero veis otra galaxia y en este caso veis estas especies de huecos que parece que no hay nada, que al final se van creando por el impacto de esta retroalimentación estelar que os decía, ¿no? De cómo las distintas supernovas o otros fenómenos causan que este gas interestelar, ¿no? Que al final forma estrellas, se disperse y ralentice un poco la formación de estrellas, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo muy claro de que lo importante, ¿no? De que es de estudiar esos procesos, ¿no? Para entender la evolución de las galaxias, ¿no? Y otro factor bastante importante a tener en cuenta en esta foto es que esto es como os decía, es una foto estática, no es una foto óptica, pero no vemos lo que está pasando, cómo esto se está moviendo. Entonces, para poder entender todo el proceso de forma adecuada, necesitamos no solo fotos como esta, pero también estas observaciones en alta resolución espectral para ver cómo todo este gas o cómo el gas en regiones de formación de estrellas se mueve, a qué velocidades, para entender los intercambios energéticos que ocurren en cada zona
y así estudiar mejor cómo evolucionan las galaxias. Así que os quería dejar con esto que escribí en 2016, después de que lanzamos STO2, y que dice lo siguiente. Hoy hemos recibido la primera detección de carbono emitido por la nebulosa cercana Carina a 7.500 años luz, o hace 7.500 años luz. Ese es el tiempo que tarda la señal en llegar a nosotros desde la constelación de Carina. El carbono es básico para la vida, y estas emisiones de carbono que vemos hoy podrían convertirse en vida dentro de millones de años. De igual manera, nuestro carbono, que probablemente fue parte de una región de formación estelar distante, hace millones de años. Así que hoy, cuando miramos a las estrellas desde la parte o de la región más remota de nuestro planeta, usando un telescopio gigante colgado de un radiotelescopio gigante, ahondamos en nuestro futuro, en nuestro pasado, para intentar entender nuestro futuro. Así que muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias, José. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante, si me permites, no solamente desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, sino una presentación que mezcla un poco la técnica con casi la poesía, ¿verdad? Qué imágenes más bonitas y qué interesantes todas las aplicaciones. Bueno, tenemos algunas preguntas ya por parte del público. Recordamos a todos que podéis seguir haciendo las preguntas que queráis en un apartado que estaréis viendo en la página web, que se llamará algo así, si tenéis configurada la aplicación en castellano, como preguntas del público o algo así, o Q&A en inglés, si lo estáis viendo en inglés, o como sea. Ahí nos podéis ir dejando vuestras preguntas, pero paso, José, si te parece, a hacerte ya alguna que hay. José nos dice desde México: ¿por qué se utilizan globos que no están inflados a su máxima capacidad? Parecería que podrían expandirse a un mucho mayor volumen. Bueno, eso lo he comentado durante la presentación, ¿no? El globo está inflado a su máxima capacidad. Lo que pasa es que está inflado a su máxima capacidad cuando llega a la estratosfera. La densidad es mucho menor, la presión obviamente es mucho menor en la estratosfera. Estamos hablando de alrededor de 3 milibares a la altitud de vuelo, comparado con la presión al nivel del mar, ¿no?, cuando lanzamos. Entonces, el inflado tiene en cuenta la diferente presión entre la zona de lanzamiento y la altitud de vuelo, ¿no? Entonces, una vez que llega a la altitud de vuelo de crucero, digamos, entonces es cuando aparece totalmente inflado, que es lo que veáis en los vídeos, ¿no? Es decir, el globo se infla en tierra para que a la presión de vuelo esté totalmente inflado. José también nos pregunta: ¿en esta clase de misiones hay participantes de otros países fuera de los Estados Unidos o externos a la NASA? Y quiero vincular esto con una pregunta que yo también te iba a hacer, José. Aquí habrá gente que nos está viendo desde España, desde México, desde otros países. ¿Existen otros programas equivalentes en otras agencias espaciales, en otras agencias nacionales de globos parecidos a estos de NASA? Pues mira, en esta transparencia que creo que veis, que es el equipo de astros de esta misión que vamos a hacer el año que viene, tenéis las diferentes instituciones que forman parte, ¿no? Y bueno, hay muchas americanas, pero tenéis, hay un par de universidades de Chile, ahí está la Universidad de Colonia en Alemania, la Universidad de Leiden, el Observatorio de París, Medialario, que es la empresa italiana que ha fabricado el telescopio. Es decir, que sí, hay muchísima colaboración internacional en este tipo de misiones, como prácticamente en cualquier misión de NASA suele haber bastante colaboración internacional. Sobre tu pregunta sobre si hay lanzamientos de globos en otros sitios, pues NASA obviamente tiene un programa de globos, ¿no?, desde hace muchos años. Y hay colaboraciones con instituciones europeas, porque también se lanza mucho desde Europa, en Suecia, como he dicho, también en Nueva Zelanda.
Programa como tal, no sé si hay otros programas oficiales en otras agencias de globos, pero sí sé que bueno, hay colaboraciones entre NASA y otros países para lanzar conjuntamente instrumentos científicos, ¿no? con globos estratosféricos. Pero supongo que es un campo que cada vez se va a hacer mucho más popular y seguramente en el futuro empieza a haber más y más programas dedicados a lanzar más a menudo globos científicos en distintas agencias, ¿no? espaciales. ¿Me oyes, Miguel? Bien. Sí, continuamos. Me parece que ha habido algún problema con la conexión. Se me escucha, ¿verdad? Sí, se te has quedado congelado un momento, pero ahora sí te escucho. De acuerdo. Continuamos con la siguiente pregunta que nos hace Nim, que dice: gracias por la presentación. Es impresionante ver que la Antártida es un excelente lugar para la astronomía. Tengo una curiosidad. Se dice que el beneficio de observar el universo desde un telescopio en tierra es en un desierto, lejos de las grandes ciudades, con la finalidad de reducir la contaminación lumínica. En la Antártida prácticamente no hay noche durante el verano. Entonces, ¿cómo compensan la contaminación lumínica o aprovechan la luz de las observaciones a pesar de tener luz solar? Entendería que solo se realizan observaciones en frecuencias fuera del rango visible, ¿cierto? Sí, claro, como decía la presentación, estos proyectos en concreto estamos hablando de infrarrojo lejano, es decir, no estamos observando el visible. Entonces, en nuestro caso, el problema no es tanto la contaminación lumínica, como decía al principio, sino la absorción del vapor de agua en nuestra atmósfera, ¿no? Por eso nos tenemos que irnos a la estratosfera, ¿no? Para estar por encima del 99% de la atmósfera y no estar y que las señales que queremos recibir no estén bloqueadas por la atmósfera. El lanzar, obviamente, el sol siempre es un problema en otros aspectos. En este caso, por ejemplo, cuando queremos mantener los equipos a una temperatura óptima, incluso las antenas, ¿no? Para que no haya deformaciones que puedan afectar a la eficiencia del radiotelescopio, pues obviamente tenemos que usar paneles, ¿no? Para no tener iluminación directa del sol en la antena, por ejemplo, en astros, para no tener gradientes térmicos que puedan degradar la eficiencia o la superficie de la antena. O también para que el sol no sobrecaliente ciertas partes de los receptores, ¿no? Para mantenerlos en la zona óptima de trabajo. Es decir, el sol plantea otros problemas, obviamente, pero no es, en nuestro caso no estamos mirando a emisiones en el visible, estamos mirando a emisiones en el infrarrojo lejano. También nos preguntan cuál es la formación académica que típicamente tienen los participantes en esta clase de proyectos o misiones, tanto en cuanto a su especialidad como en cuanto a su nivel de formación, maestría, doctorado. Esta es una pregunta que a mí me parecía, y también te iba a hacer, me parecía muy interesante, la composición técnica un poco del equipo que participa en este tipo de misiones, y añadiría también... Claro, cuando vais a una misión de este estilo, donde estáis ahí varias semanas conviviendo 24/7, no hay más remedio que convivir, también un poco la composición desde el punto de vista humano, ¿no? Sí, pues obviamente hay gente de muchos campos, ¿no? Estamos hablando de físicos, ingenieros, ingenieros de teleco, ingenieros electrónicos. Yo en mi caso estudié ingeniero de telecomunicación, ¿no? Tenemos ingenieros electrónicos, ingenieros de informática, ¿no? Programadores, astrofísicos, como decía, astrónomos, y luego obviamente ya no solo digamos el equipo que veis aquí, que es
se encarga del radiotelescopio y de la ciencia de este radiotelescopio en concreto, ¿no? Luego tenemos, cuando vas a un sitio como Antártida, obviamente necesitas todo el apoyo necesitas médicos, necesitas gente de mantenimiento, necesitas cocineros, necesitas pilotos, ¿no? Al final, una misión en Antártida tiene una complejidad tan enorme que al final necesitas en el equipo gente de muchísimos ámbitos, ¿no? Y bueno, estamos hablando de astrofísica, claro. Si luego ya nos vamos a otros temas como ciencias planetarias, pues ya, claro, ya tienes geólogos, tienes astrobiólogos. Es decir, prácticamente yo diría que no importa lo que estudiemos, ¿no? Que yo creo que siempre hay un trabajo en ciencia, ¿no? Para cualquier especialidad. Luego, José, desde el punto de vista de testing, porque ya sabemos que espacio es un lugar muy complejo, ¿no? Me estoy refiriendo a las plataformas que están a mayor altitud, ¿no? Y ahí se les someten en tierra una serie de procedimientos para asegurar que desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista de vibraciones, este tipo de cosas, la misión va a ir bien, ¿no? ¿Se ha aliviado un poco ese tipo de testeo para el caso de los CubeSats? Para el caso de los instrumentos en globo, ¿hay también algún tipo de testeo para tratar de reproducir un poco las condiciones que se va a encontrar luego el equipo o no tanto? Claro, obviamente son mucho más simples que lo que tendrías para una misión especial, ¿no? Porque al final, porque al final, básicamente el bajo coste, el mayor bajo coste de misiones con globo, comparado con misiones espaciales, por ejemplo, implica aceptar mucho más riesgos, ¿no? Entonces, que hablamos al principio, ¿no? Probar tecnología que a lo mejor es mucho más nueva, está menos probada, y cosas así. Dicho esto, obviamente se hacen muchísimos tests, se hacen test lo llamamos de vacío, ¿no? Donde hay que probar los componentes en el vacío, ¿no? Porque al final en la estratosfera estamos hablando de presiones muy bajas, ¿no? Unos pocos milibares, que es muy cercano a condiciones de vacío, ¿no? Completo. Hay que probar pues toda la tecnología, las temperaturas que se esperan durante el vuelo, ¿no? Toda la parte estructural hay que probarla muy bien, ¿no? Es decir, al final son sistemas muy complejos, ¿no? En este caso en Astro estamos hablando de más de 3.000 kilos, ¿no? Entonces, toda la estructura de la gondola, del receptor, tiene que estar muy bien probada y muy bien analizada para que no se venga abajo, ¿no? Para que no se... por ejemplo, cuando se termina la misión, cuando se abra el paracaídas, pues hay que cumplir una serie de requisitos para que no haya partes que se desprendan de la gondola, ¿no? En nuestro caso también queremos recuperar todo intacto, ¿no? O la mayor parte intacto para volar más veces. Entonces eso hace también que haya que hacer más test y hay un diseño mucho más preciso, más complicado para soportar condiciones un poco más extremas. Pero sí, para resumir un poco, se hacen los test lo mayor posible, pero no al grado de que serían para una misión espacial, ¿no? Luego uno se imagina ahí vuestro instrumento ahí arriba a las alturas y dando, ¿no? Yo me lo imagino dando vueltas y un poco mecido por el viento, ¿no? Y me pregunto, esto desde mi ignorancia, sin duda, pero ¿cómo se asegura, digamos, que el instrumento está mirando en la dirección correcta y con, digamos, el apuntamiento perfecto que requerís para mirar a la región del espacio que queréis medir, ¿no? Sí, pues obviamente si veis ahora aquí que lo he puesto antes, ¿no? En la trayectoria, pues veis incluso el telescopio llega a girar, se da la vuelta, hace estos lazos, ¿no? Es decir, sí, básicamente vas con el viento y el telescopio se va moviendo y tienes que estar apuntando a zonas con bastante precisión. Entonces, cuando os ponía aquí, a ver si encuentro la diapositiva, esta de aquí, por ejemplo, pues claro, tienes un sistema de apuntamiento muy complejo, ¿no? Tienes obviamente
radiotelescopio está suspendido por un único punto, que es el punto de suspensión que veis aquí a la derecha arriba, pero luego tiene las ruedas de azimut, ruedas de y un motor de elevación. Y luego las cámaras estelares, ¿no? Que lo que hacen es tomar cada cierto tiempo imágenes de estrellas conocidas, ¿no? Para calibrar el apuntamiento, y el telescopio está continuamente reposicionándose para mantener el apuntamiento a la zona que estemos observando en ese momento. Entonces, la rueda de elevación que está arriba en la góndola la lleva otra rueda atrás, que veis aquí en la parte trasera, justo, a ver si puedo, que veis aquí hay la rueda para el roll. Aquí tenéis arriba la rueda para el azimut, y luego tenéis los motores de elevación en estos, bueno, en el eje de elevación, ¿no? Y todo eso está conectado para un sistema software que va constantemente controlando el apuntamiento para mantener la región que estamos observando. Pues estamos hablando de entre 2 y 5 segundos de arco de precisión de apuntamiento, con una estabilidad del apuntamiento en 1 o 2 minutos por debajo de a lo mejor de 2 arcos segundos. Y luego, José, desde el punto de vista del sistema de comunicaciones, de recogida de datos, porque claro, tenéis al instrumento conectado, entiendo, con de alguna manera, con la estación terrena donde estáis haciendo el seguimiento de la misión, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿dónde estamos viendo ese sistema de comunicaciones con tierra? Pues lleva varias antenas. Las primeras 24 horas, donde todavía hay línea directa de visión, lleva unas antenas aquí de abajo, que son de microondas, que te dan bastante ancho de banda, varios megabytes por segundo, pero básicamente solo podemos usarla las primeras 24 horas del día. Pero son muy útiles para los primeros test, ¿no? Porque puedes mandar imágenes mucho más rápido y puedes mandar datos mucho más rápido. El resto del vuelo dependemos sobre todo de TIDRES, que te da unos 300 kilobits por segundo, y tenemos un enlace alternativo que es mucho más lento, que es Iridium, a través de satélite Iridium. Entonces aquí veis hay un rango de antenas para los distintos sistemas de comunicaciones. Lo más importante es que obviamente los sistemas de más ancho de banda se utilizan para mandar los datos, pero lo importante es que haya sistemas de telemetría y de comunicación redundantes, aunque sea debajo de ancho de banda, porque lo que no queremos es perder el control de la capacidad de enviar comandos, ¿no? Entonces, ya te digo, hay sistemas de comunicaciones redundantes. Y bueno, la señal, como digo, se manda por vía satélite, y de ahí se envía a un centro de control en NASA, que está en Texas, y de ahí ya se distribuye a los equipos. Que bueno, es interesante siempre, porque la gente piensa que está volando en Antártida, pero los datos, excepto las primeras 24 horas, no van a Antártida, van a Estados Unidos. Entonces la conexión, como podéis entender, en Antártida de Internet es muy limitada. Entonces, al final, siempre decimos que es más útil tener a los científicos en Estados Unidos que en Antártida, ¿no? Porque los datos les van a llegar a ellos primero que a nosotros, ¿no? Porque tiene que ir a Estados Unidos, de Estados Unidos de vuelta a Antártida, con conexiones muy precarias de Internet allí. Con lo cual, todo eso hay que tenerlo muy bien en cuenta para planificar en qué sitios tienes el equipo, ¿no? Porque al final lo que quieres es ver los datos en la mayor medida de lo posible en tiempo real, o en cuasi tiempo real, no irlos procesando según los vas recibiendo. Y una última pregunta, José. Pensando también un poco en la gente más joven que nos pueda estar escuchando, y que a lo mejor está haciendo carrera científica, el doctorado o algo así, ¿qué oportunidades ves aquí tú, si las ves, o todavía es muy prematura tal vez la cuestión, para carreras empresariales de emprendimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Existe la posibilidad de hacer
algún negocio particular con este tema de los globos y los instrumentos embarcados en globo, o todavía está muy en el sector de la ciencia y de las grandes instituciones? No, es una muy buena pregunta, y de hecho tengo dos ejemplos bastante concretos, pero yo creo que responde muy bien tu pregunta, que es, uno es, cuando nosotros proponemos este tipo de misiones en NASA, un 25% de la evaluación es el usar este tipo de misiones, que al final son más rápidas, estamos hablando de un desarrollo de 3 o 4 años, para que gente joven, estudiantes sobre todo, o científicos o ingenieros en los primeros años de su carrera investigadora, participen en este tipo de misiones como un entrenamiento, digamos, intensivo para adquirir la experiencia necesaria para en el futuro dirigir o ser investigadores principales o project managers o ingenieros jefes de sistemas de misiones espaciales, ¿no? De instrumentos que se usan en misiones espaciales. Entonces, cuando me preguntabas de, bueno, pues para la gente joven oportunidades, pues es algo que los globos o que este tipo de misiones ofrece, ¿no? Normalmente no tienes la experiencia de participar en una misión en un poco tiempo, con un tiempo tan corto, que básicamente son los años que dura un doctorado, y ver desde todo el desarrollo tecnológico, la integración, el vuelo, la operación durante el vuelo y luego la recogida de datos, ¿no? Eso es básicamente digamos, una formación que no tiene precio. Respecto a lo que decías de emprendedores, pues hay un ejemplo muy concreto que fue pues un estudiante de doctorado que estuvo trabajando en una de estas misiones, y bueno, pues cuando acabó su doctorado, él y algunos otros estudiantes con experiencia en este tipo de misiones de globos estratosféricos crearon su propia empresa para ofrecer, en este caso eran servicios de desarrollo de gondolas, ¿no? Para otras instituciones que quieren hacer sus vuelos. Entonces sí, claro, hay muchas oportunidades en ese ámbito también para emprendedores que quieran desarrollar tecnologías de apoyo, no ya solo de instrumentos científicos, ¿no? Que puede haber oportunidades allí, pero también todo lo que es la tecnología de apoyo a este tipo de vuelos, ¿no? Pues desde antenas, desde telescopios, desde, no lo sé, lo que decía, ¿no? La gondola en sí, sistemas de almacenamiento de datos. Así que sí, hay muchas oportunidades, claro. Pues muchas gracias, José, qué interesante todo lo que nos has contado. Muchas gracias a todos también los que nos habéis seguido. Dejadme que os recuerde que, como os decíamos al comienzo, esta sesión va a ser archivada en la página web de la sociedad MTT, en mtt.org, que todas las personas registradas recibirán un recordatorio por email con una dirección web avisando de que cuando la grabación esté disponible, y que también estará disponible en el canal de YouTube de USI España. Y para aquellas personas a las que les gustaría recibir o necesitan certificado de asistencia, por ejemplo, para conseguir créditos para el doctorado, por favor, dadle al link en la lista de recursos y utilizad el código que se está mostrando ahora en pantalla, y ahí podéis solicitar vuestro certificado de asistencia. Muchas gracias a todos por asistir a este webcast. Espero que lo hayáis encontrado tan interesante como yo, y esperamos también veros de nuevo en futuros webcasts de la Sociedad MTT, del IECUBO y de URSI España. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.